Entonces, algunas cosas que quería comentarles de RN, que son importantes. A ver, entonces, nada más déjenme, empiezo a proyectar. Bueno, entonces, estas. Está. Bueno, entonces, les decía que RN podemos admitir que tiene cierta geometría, ¿verdad? Nada más, obviamente, R2, un minuto, déjenme aceptar. Ahí está. R2 y R3 los podemos dibujar, ¿no? Porque ya R4, pues ya no podríamos hacerlo. Ya en R4 ya lo que necesitamos son básicamente 4 ejes, ¿no? 4 ejes mutuamente perpendiculares. Y entonces ahí, pues sería otra vez un problema. Porque, pues si ya la vez pasada estábamos viendo que dibujar R3 ya me cuesta algo de trabajo, ¿verdad? Por la forma como debo de escribir mis sistemas, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? Pues ahora intentemos poner 4 ejes que sean totalmente perpendiculares entre ellos, pues ya no vamos a poder, ¿no? Entonces, de hecho, los dibujitos que hagamos, geométricamente los vamos a hacer hasta R3 nada más, y R4, bueno, ya no podemos, al menos no podemos ya dibujarlo, ¿no? Por eso no quiere decir que no podamos trabajarlo. Sabemos cómo trabajar en R4, en R5, en R6, ¿verdad? No hay ningún problema para trabajarlos. El problema, pues, es que no vamos a poder dibujarlo, ¿verdad? Entonces, digan más sus compañeros. Ahí está. Entonces, a ver si me quedó. Espero lo vean ustedes. Ahí está, más o menos. Mi sistema de ejes, ¿verdad? Este sería el eje de las X, este sería el eje de las Y y este de acá sería el eje de las Z. Cualquier puntito que pueda yo escribir en cualquier lugar, ¿verdad? Pues simplemente veo cuánto camino en el eje de las X, cuánto en el eje de las Y y cuánto subo o cuánto bajo, ¿no? Dependiendo. Hay un eje Y positivo, que puede ser, por ejemplo, esta, y un eje Y negativo hacia el otro lado, un eje X positivo, un eje X negativo hacia el otro lado, un eje Z positivo hacia ustedes, hacia arriba, y un eje Z negativo hacia abajo, ¿no? Entonces, uno puede ubicar cualquier punto en el espacio con 3 coordenadas, X, Y, Z. Entonces, nada más es ver cuánto es en X, cuánto es en y cuánto es en Z, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos imaginar al espacio dividido en lo que le llamaríamos octantes, ¿no? Arriba, a lo largo del eje de las Z positivo, aquí arriba hay 4, y aquí abajo hay otros 4, 8 octantes, ¿no? Entonces, cada punto en este espacio lo podemos imaginar con 3 coordenadas, un número en X, un número en Y y un número en Z, ¿no? Entonces les decía, si yo considero que este es el eje de las X, acá, y que este es el eje de las Y, ¿verdad? Entonces la regla de la mano derecha me dice que la cierre yendo de X hacia Y, entonces el eje de las Z queda a lo largo del dedo pulgar, ¿verdad? Y este es el Z positivo, ¿verdad? Entonces con eso uno se orienta, ¿no? Si yo digo, mira, este es el X y este es el Y, entonces ahora simplemente voy así, ¿verdad? Y entonces este sigue siendo el eje Z positivo. Entonces no importa cómo mueva yo mis sistemas, mi sistema de eje, siempre me puedo orientar si hago referencia, por ejemplo, ¿no? A la mano derecha. Y ya con eso distingo cómo va el eje X, cómo va el eje de las Y y cómo va el eje de las Z, ¿no? Entonces eso me evita un poquito intercambiar, ¿no? Las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que este es X, que este es Y, entonces está al revés, este no es el eje de las Z,
sería en todo caso el eje Z, pero negativo. El eje Z positivo va hacia el otro lado, ¿no? Si digo que este es X y que este es Y, entonces sería básicamente así. Entonces apunta el dedo pulgar hacia abajo. Entonces mi eje Z no estaría ahí, estaría hacia abajo. ¿Ok? Entonces, no importa cómo le demos vuelta en el espacio al sistema de ejes, siempre es posible orientarnos para especificar cuál es X, cuál es Y, o sea, en qué dirección apunta X positiva, Y positiva y Z positiva. ¿Ok? Entonces, finalmente son un sistema, ¿verdad? Los ángulos son de 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, ¿verdad? Todos son de 90 grados, ¿ok? Y X positivo, X negativo, ¿verdad? Y cualquier puntito en el espacio lo podemos localizar, pues midiendo. En este caso, esta plastilina de color rojo, pues sería mi origen. Ahí está el cero de los tres ejes, ¿no? El cero para el eje de las Z, el cero para el eje de las Y y el cero para el eje de las X, ¿no? Y entonces ya con eso puedo tener de referencia. Cualquier vector que yo quiera trazar, ¿verdad? Pues simplemente le trazo las coordenadas del punto y trazo una recta, una flecha que vaya del origen hacia el punto, ¿verdad? Entonces esa sería mi representación geométrica de mi vector. Mido con respecto al eje de las zetas, el ángulo, con respecto al eje de las y, con respecto al eje de las y con respecto al eje de las x, ¿no? Y de esa recta. Entonces, con eso ubico la dirección de ese vector, que eran los cosenos directores, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el problema, pues, es dibujarlo, ¿verdad? Aquí el problema va a ser dibujarlo y entonces nuestra manera de representarlo, ya habíamos acordado, pues es básicamente ponerlo así, ¿verdad? Y eso nos debe dar idea a nosotros de que son los tres ejes que acabo de poner ahí con los palillos de dientes, ¿verdad? Y bueno, este de acá lo pongo así sesgado, no significa que este es el ángulo, significa que ese ángulo debo de verlo como de 90 grados, 90 grados, y este de aquí también 90 grados. Entonces debería acostumbrar un poquito a esa forma de visualizar, ¿verdad? Poner X aquí, y Z aquí, y aquí sería el origen, ¿ok? Entonces le dije yo, cualquier puntito de por aquí, cualquiera, puedo ubicarlo con las coordenadas cuánto en X, cuánto en Y y cuánto en Z, ¿verdad? Entonces tiene coordenadas X, Y, Z, los números que valgan, ¿verdad? Y entonces simplemente lo que hago es unir bueno, unir el origen, ¿verdad? Con ese punto y ahí ponerle una flecha, ¿no? Entonces es una flecha que va del origen hacia el punto, ¿ok? Entonces con eso recupero la representación geométrica de física. En física, para representar un vector, bueno, pues lo hacemos con flechas. Entonces aquí ya podemos recuperar, pues formalmente, flechas, asociarlos con puntos en el espacio, ¿verdad? Entonces les decía, de acuerdo a la forma geométrica como lo vemos en física, sobre todo física de secundaria, ¿no? Y de prepa, nos lo representan pues básicamente los vectores con una flechita, ¿verdad? Hay que tener un sistema de referencia para medir ángulos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos vectores, uno así y otro así, ¿verdad? Lo voy a representar como lo representan los físicos, A y B, y lo estamos pensando que las puntas, ¿verdad? Una vez que yo pongo un sistema de referencia en algún lado, ¿verdad? Las puntitas, ¿verdad? Si pongo el sistema de referencia exactamente donde surgen las dos flechas, ¿verdad? Aquí, mi origen, aquí está mi sistema de ejes, si es tridimensional. Entonces estoy pensando que las coordenadas de los puntos donde terminan las flechas son representativos de cada vector. Si yo lo que quiero hacer es la suma A más B, verán, la suma de esos dos vectores,
nos enseñaron en secundaria que, aquí tiene ahí una pluma de color rojo, ya no tengo, quién sabe, se habrá quedado. Es que está, y se secó. Entonces, bueno, ni modo, van a tener que, voy a tener que trabajar en puro tinta negra. No veo mi pluma roja, donde se me quedó para ayudar. Ok, entonces, si yo quiero ver la suma de estos dos vectores, de A y B, ¿verdad? Con A más B, una forma de representar esa suma es con un paralelogramo, ¿verdad? Simplemente lo que hago es repetir este vector, el vector A, repetirlo acá, respetando obviamente su longitud, ¿verdad? Longitud y su dirección, lo respeto. Y este vector B lo pongo también, pues, de este lado, ¿verdad? Respetando también su longitud. Y entonces formo un paralelogramo. Si yo uno el lugar donde se están intersectando A y B, que sería básicamente la diagonal de este paralelogramo, ¿verdad? Esto de aquí sería A más B, de acuerdo como nos enseñaba, ¿no? Entonces, A más B es la diagonal que parte de donde se cruzan A y B hacia el vértice opuesto, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces, eso de ahí sería representativo, pues básicamente de mi suma de esos dos vectores, de A más B. ¿Ok? Entonces, pero hay otra forma de representarlo. Entonces, esta es una forma que es básicamente un paralelogramo. Un paralelogramo, ¿no? Una forma de representar esa suma. Pero existe otra manera, una segunda forma. Una segunda forma de representar esa misma suma es si yo tengo aquí mi vector A, por ejemplo, ¿verdad? Que parte de acá, ahí está con su flecha. Puedo poner a continuación el otro vector, el vector B. Aquí, ¿no? Una continuación del otro, respetando longitud, respetando la dirección y todo eso. Entonces, una vez que tengo esos dos vectores, simplemente lo que hago es unir el punto de inicio, que es el de A, con el punto final, que es el de B, con la flecha de B, que en este caso sería esto. Si se fijan, es exactamente la misma que la suma en el caso del paralelogramo. Entonces, esta de aquí sería A más B. ¿Okay? Entonces, esta es una forma geométrica de representarlo, una suma. Si yo, por ejemplo, estoy en R2, ¿verdad? En R2, acuérdense que R2 lo puedo escribir así, como, pues vamos a ponerle A1, A2, ¿verdad? Ese es R2. Y luego lo voy a pintar en R2 porque es más fácil de dibujar, ¿verdad? R3 es un poquito más complicado. Se puede hacer, ¿no? R4 pues ya no. Pero R2 yo creo que es bastante sencillo de visualizar. Por ejemplo, B, tuviera componentes B1 y B2, ¿verdad? Entonces aquí tengo, no sé, vamos a representar el punto A1 y aquí vamos a poner A2. Entonces por aquí anda más o menos, ese es el punto, ¿verdad? De coordenadas A1, 2. Le asocio su flecha. Entonces viene de acá y termina acá, ¿no? Puedo asociar esta flecha, ahí está, donde termina. Ese sería el representativo de este vector de A1, A2. Y de nueva cuenta, tengo un vector en forma de flecha de física y en forma abstracta que es R2. Por ejemplo, trazo el punto B1, B2, no sé, pongámosle, no he dado valores a B1 ni a B2, pongámosle aquí B1 y aquí B2, ¿verdad? Entonces este sería este puntito. Y ese punto le puedo asociar su flecha. Entonces tengo esos dos vectores, este es A y este es B. Bueno, cuando yo hago la suma, A más B, esto sería A1 más B1, de acuerdo como lo hemos estado haciendo en R2, A1 más B1, coma, ¿verdad? Que se suma componente a componente, A2 más B2. ¿Bien?
Entonces, bueno, voy y pinto este A1 más B1 y A1 más B2, ¿no? Entonces, esto de ahí, digo, para no entrar en mucho detalle, veré como por aquí, A1 más B1, coma, o sea, voy y localizo estos dos, este punto, A1 más B1, coma, A2 más B2, y trazo su vector. Es un vector que parte del origen y termina en ese punto, que está acá. ¿Ok? Entonces, vuelvo a recuperar de nueva cuenta el paralelogramo. ¿Ok? Simplemente es un paralelogramo y coincide exactamente con digo, había que trazarlo pues de manera escala y todo bonito, ¿no? Pero sí, no es difícil convencerse de que las coordenadas de la suma son exactamente donde termina la flecha, que es la suma de A con B. Y entonces con eso vuelvo a recuperar la versión geométrica que nos enseñaron en física de prepa y de secundaria, ¿no? Ahí manejaban los vectores totalmente aparte, ¿verdad? Pero ya cuando uno introduce un sistema de referencia, ¿no? R2, R3 o el R que sea, claro, R4 ya no podemos representarlo geométricamente, pero R2 y R3 sí. Entonces uno observa que uno recupera exactamente lo que se vio o lo que se conoce de física de prepa y de secundaria. Las flechas vuelven a coincidir, ¿verdad? Y la diagonal es exactamente la suma. Donde termina, las coordenadas de este puntito son exactamente la suma de las coordenadas de estos dos puntos. ¿Ok? Entonces la suma se puede realizar tal cual. ¿Qué pasa con la resta? La resta nos enseñan en física que tiene la siguiente representación. Uno lo que tiene que hacer es básicamente esta resta, ¿no? Entonces, la quiero ver porque es importante. Vamos a estar casi haciendo más restas que sumas. Entonces, geométricamente a veces es bueno tener una idea de cómo va esa resta, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta tenemos dos vectores. En este caso voy a trazar aquí uno y voy a trazar aquí otro, ¿verdad? Están los dos. Y entonces, este de acá que sea A y este de acá que sea B. ¿Ok? Y entonces nos dicen que la resta es un nuevo vector. Geométricamente ese vector es un vector, es una flecha que une las puntas de las dos flechas. ¿Ok? Entonces es una flecha que va a unir las puntas de los dos vectores involucrados, ¿no? Nada más que tenemos un problema. El problema es, pues puedo dibujarla de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Hay dos direcciones, una de aquí hacia acá, ahí estoy pegando las dos puntas, o de aquí hacia acá, y ahí estoy pegando las dos puntas, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber un problemita, ¿cómo saber cuál de las dos es? Bueno, en este caso, la flecha que une las dos puntas va a tener, perdón, un poquito chueco, pero bueno, estoy pegando las dos puntitas, las dos puntas de flechas aquí y aquí. En este caso, A menos B va a estar en esta dirección. Va a comenzar aquí, en B, y va a terminar en A. Entonces yo digo que esto es A menos B. A menos B. ¿Ok? Y uno dice, ¿y cómo te das cuenta de que es así? Que va de aquí hacia acá y no al revés. Bueno, pues porque si se fijan, aquí estamos representando también una suma, ¿no? Es este más este, da este. Entonces, como que la suma de B más A menos B me debería de dar en principio A. Entonces, si yo lo hago, digo B más, ¿verdad? Que es este vector. A continuación viene el otro, que es A menos B. Si yo hago esa suma, lo que obtengo es simplemente B más A menos B, que esto es A, lo cual es correcto. Es A. ¿Ok? Entonces la flecha tiene que ir en esa dirección para que coincidan suma y resta. Si no, no van a coincidir, ¿no? Entonces A menos B empieza en B, en la punta de B, y termina en la punta de A. Esa unión de esas dos puntas es geométricamente la representación de una resta. ¿Ok? Si yo quiero representar la otra, ¿verdad?
tengo aquí otra vez B, y aquí tengo A, ¿verdad? Entonces, si yo quiero representar B menos A, pues entonces ahora lo que tengo que hacer es, yo sé que la resta es una flecha que une puntas. Bueno, pues se va, es una flecha que une esas dos puntas, ¿verdad? Ahí está. Pero la flecha ahora va a ir hacia acá, en la dirección contraria a la anterior. ¿Por qué? Pues porque mismo argumento que anterior, si yo veo aquí es una suma de este más este, me debe dar este de acá, por la forma geométrica de hace ratito que vimos de las sumas, que también se puede hacer de esta forma. Entonces, esto sería B menos A, porque si yo sumo A más B menos A, mismo argumento, se cancelan A menos A y me queda B, que es este, ¿no? Entonces, nada más acuérdense de eso. Si yo tengo dos vectores, la resta es una flecha que une las puntas de esas flechas. ¿Bien? Entonces, cuando lo pasamos a coordenadas y tengo dos vectores, si yo quiero construir un vector que vaya de una punta a la otra punta, pues una resta va bien, ¿no? Entonces, nada más dígame en qué dirección quiere que vaya, de aquí hacia acá o de aquí hacia acá, y entonces ya le pone si es B menos A o A menos B, ¿ya? Entonces, la resta simplemente es una flecha que une puntas, ¿sí? Y Profesor, vamos a estar usando muy frecuentemente. ¿Qué pasó? disculpe que le interrumpa. Entonces, en conclusión, la letra que tenga el símbolo negativo es de donde empieza la flecha, ¿correcto? Sí, punto final menos punto inicial. Ok. Que es casi como siempre lo hacemos, ¿no? Final menos inicial. Exacto, exacto. Exacto, ¿no? Entonces son maneras de acordarnos cómo van, ¿no? Pero bueno, entonces la idea geométrica de una resta de dos vectores es simplemente que es una flecha que pega a las puntas de los vectores involucrados, ¿no? Punto, punta a punta, ¿no? Y nada más, pues sí, tiene ustedes toda la razón, como lo han dicho, para ya nada más ubicar en qué dirección, ¿no? A veces no es importante la dirección, nada más nos interesa la magnitud, ¿verdad? Si yo quiero sacar la distancia que hay entre esta punta y esta punta, o sea, entre este punto y este punto, pues hago la resta, ¿verdad? Hago la resta y simplemente le calculo la longitud de este vector. Y ya vemos que calcular longitudes simplemente significa magnitudes, ¿verdad? Las magnitudes, ¿ok? Ahorita lo vamos a generalizar eso. Entonces, geométricamente eso es lo que significa, ¿no? Una resta. Y la vamos a utilizar muy frecuentemente. Vamos a restar las coordenadas de las puntas, las coordenadas que son representativos de mis vectores A y B, y la resta va a ser de esas puntas, pues básicamente va a ser ese nuevo vector que le estoy llamando diferencia o resta, ¿no? Finalmente, yo puedo multiplicar, tengo un vector, a ver, finalmente, yo puedo multiplicar tengo un vector, ¿verdad? Así, en R2, R3, R4, cualquiera, ¿verdad? Finalmente, geométricamente nada más podemos dibujar R2 o R3, pero eso puede estar en cualquier dimensión. Yo multiplico por un escalar, lambda, ¿no? Lambda por A, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo sea lambda, el nuevo vector que obtengo al multiplicar por un escalar, lambda, ¿verdad? Lambda es un escalar, ese nuevo vector puede ser en longitud más grande que este vector o más pequeño que este vector, ¿verdad? Entonces, todo depende si lambda es mayor que 1, entonces lo hace mayor en longitud, ¿verdad? Este lambda, o lo hace menor en longitud. Si lambda es mayor que 1, lo hace más grande. Si lambda está entre 0 y 1, bueno, pues es una fracción, pues básicamente de este vector, ¿verdad? Entonces su longitud se ve disminuida, ¿verdad? Pero también podemos tener lambdas positivas y lambdas negativas. Si lambda es positiva, simplemente lo que hace es
conservar la dirección de mi vector, ¿sí? O sea, si yo tengo, digo, me estoy refiriendo a R2 nada más porque es el que puedo yo dibujar, y R3 también, pero bueno, en R2 creo que se ve más sencillo, XY, ¿verdad? Ahí está mi flecha. Si este es el vector A, cuando yo multiplico por un lambda positivo, por ejemplo, lambda mayor a 1, ¿verdad? Lo que hago es simplemente incrementarlo, hacerlo más grande, ¿verdad? Lambda por A, si lambda es mayor a 1, si lambda es entre 0 y 1, por ejemplo, lo que hago es hacerlo más chiquito, ¿verdad? Lambda por A, lo hace más, lo acorta, y si lambda puede ser positivo o negativo, si lambda es positivo, lo conserva en la misma dirección que el vector, o sea, la flecha se conserva, nada más lo hace más grande, y si es negativo, la flecha se invierte. Entonces, si lambda es negativo, la flecha se invierte, se vuelve hacia el otro lado, ¿no? Digo, no es difícil convencernos, ¿no? Una vez que tenemos las coordenadas del puntito aquí, ¿verdad? Si es A, B, por ejemplo, y lo digo por un lambda negativo, un escalar negativo, pues me queda menos A menos B, o sea, del otro lado. Las coordenadas se van hacia el otro lado, entonces lo invierte. Y la longitud se hace más grande, se hace más pequeña, dependiendo de cuánto sea el lambda, ¿no? Y lo mismo para otro lado, ¿no? Pero con negativo lo invierte en dirección, pero también lo puede hacer más grande o más corto, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de el lambda, ¿no? Ok, entonces todo eso es geométricamente, ¿no? Lo que conocemos nosotros tanto de secundaria y de prepa, ¿no? Y un poquito de su curso de física, ¿no? de la facultad, ¿no? Entonces, geométricamente creo que está bien trabajado, ¿verdad? Y entonces nos vamos a dejar un poquito de los físicos y nosotros lo vamos a trabajar más como un espacio abstracto, Rn, ¿verdad? Más que como algo, a veces no tanto geométrico, aunque voy a hacer muchas veces referencia a dibujos. Un dibujo dice más que 1000 palabras, pero a veces el problema es que son muchas variables, entonces ya 3 variables no me sirven, necesito más, ¿no? Entonces eso va a hacer que el n sea más grande, ¿no? Entonces, la dimensión empieza a crecer, ¿no? Podemos seguir trabajándolo, aunque a lo mejor no podemos dibujarlo, pero no hay mucho problema, ¿no? Entonces, a ver, una serie de definiciones, digo, un poquito para ir pegando lo que tenemos de los dibujos, ¿no? Entonces, sea un X, voy a ponerle, sí, vamos a poner aquí X, que sea X1, X2, XN, que pertenece a Rn, ¿no? Entonces, considérense un vector en Rn. Entonces, definimos, por ahí creo que ya lo habíamos hecho, pero bueno, no está de más. Definimos la magnitud o longitud de este X como, y lo vamos a representar así, 3 barras dobles, ¿verdad? Así. Y esto va a ser simplemente igual. Una vez que tengamos las componentes de ese vector, las componentes, esto de aquí simplemente es raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. ¿Okay? Entonces, de nueva cuenta, un poquito de la geometría de Euclides. Nos la hereda, básicamente, entonces es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Aquí como hay más variables, bueno, pues nada más generalizamos, ¿no? En R2 es teorema de Pitágoras, en R3 ya hay una componente más, entonces nada más simplemente seguimos considerando la misma forma de calcular longitudes, ¿no? Como en el plano. Entonces definimos eso. 2, la segunda definición, sean A y B vectores en Rn, vectores. Entonces decimos, ¿qué pasa? A ver. Esta de acá. Va a ser una manera de representar esta operación.
Y esa operación lo que me está dando es el tamaño de la flecha, de qué longitud es la flecha. Entonces, para distinguirlo de este, que aquí son n componentes, 1, 2, 3, 4, hasta n componentes, aquí no, aquí ya el resultado es un escalar, ¿no? Este ya pertenece a los reales. O sea, es un numerito. Entonces ya no es un vector en Rn, ya es un escalar. ¿Sí? Y esta forma de representarlo con doble flecha, con dobles líneas, simplemente significa hacer esta operación, cada componente al cuadrado y sumadas, y luego sacarle la raíz cuadrada. Ok, entonces considérense dos vectores A y B en Rn, vectores. Decimos que A es paralelo a B, al vector B, que son paralelos si existe un escalar, vamos a ponerle lambda, ¿verdad? Espero que se hayan llevado etimologías, conozcan las letras griegas. Entonces, si existe un escalar lambda, ¿verdad? Los reales, tal que A es igual a lambda veces B. O sea, uno de ellos es múltiplo del otro, ¿no? Es el doble, es el triple, el cuádruple, un medio del otro, ¿verdad? Entonces, eso significa que sean paralelos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el vector A, no sé, llamémosle 5, no, vamos a poner uno más sencillo, ¿verdad? 6, 8 y 10, sí, uno así. Digo, cualquiera sirve, ¿no? Cualquiera sirve, pero yo nada más por un poquito por la aritmética. Y que B sea igual a 2, no, 3, 4 y 5. Les digo uno sencillo para que no me meta yo en broncas. Entonces, aquí lo que vemos es que 6, 8, 10 es 2 veces, ¿verdad? El vector B. O sea, cada componente del vector A es el doble de cada componente del vector B. Entonces, si eso pasa, decimos que esos son paralelos, ambos, ¿ok? Entonces, este vector es el doble de B, ¿no? Queriendo indicar que el doble significa que cada componente es el doble, es el vector, cada componente del vector A, 6, 8 y 10, ¿no? 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5, ¿no? Entonces, si puedo encontrar eso, entonces digo que ambos vectores son paralelos. ¿Ok? ¿Profe? ¿Qué pasó? Entonces, lambda es 2, o sea, necesariamente tiene que ser Para doble. este caso particular, sí, para este caso particular es 2, pero puede valer lo que sea, ¿no? El chiste es que ese número, que es lambda, multiplica cada una de estas y me da cada una de estas componentes. En este caso, sí, tienes razón, señorita, lambda es igual a 2, para este caso. Ajá. Entonces, Gracias. con que yo vea, sí, señorita, cada vez que yo vea un vector y otro vector, si uno de ellos lo puedo obtener a partir del otro, simplemente multiplicando por un número, entonces ambos son paralelos, ¿no? Que básicamente les digo que lo único que estamos haciendo acá es la flecha sea la más grande o más pequeñita, ¿no? Digo, porque finalmente si yo tengo un vector A, ¿no? En general, por ejemplo, no sé, A1, A2 y A3, ¿verdad? A2 y A3, y si yo lo multiplico por un lambda, ¿verdad? Que es lambda A1, lambda A2 y lambda A3, ¿verdad? Pues lo que tengo es eso. Entonces, este nuevo vector, el que está quedando acá, es paralelo al vector original, ¿verdad? Nada más estoy multiplicándolo por lambda. Entonces, de acuerdo con mi definición, pues simplemente estoy multiplicando y por lo tanto, lambda por A y A original deben de ser paralelos. ¿Cuál es el efecto del lambda? Ah, pues que cuando yo calculo la magnitud, ¿no? Cuando yo le calculo la magnitud de ese nuevo vector, lambda por A, ¿verdad? De acuerdo con mi definición, de aquí arribita, es lambda cuadrada a 1 cuadrada más lambda cuadrada a 2 cuadrada más lambda cuadrada a 3 cuadrada, ¿verdad? Estoy sacando la magnitud de este vector al cuadrado, cuadrado, cuadrado y sumadas. Y entonces, pues esto de acá, puedo factorizar el lambda cuadrada
es A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado, ¿verdad? Y este de acá es, en principio debe ser el valor absoluto de lambda por raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Valor absoluto, para que salga de la raíz, ¿no? Pero esta de acá no es otra cosa más que la magnitud del vector A, la longitud del vector original. Entonces, este de acá es valor absoluto de lambda por la magnitud del vector A. Entonces, si se fijan, la magnitud del vector original queda multiplicada por un factor, que en este caso es lambda. Entonces, está multiplicando esta por un factor. Entonces, dependiendo de cómo sea lambda, si lambda es 5, pues es 5 veces la magnitud original. Si lambda es 20, es 20 veces la longitud original. Si este es un medio, pues es la mitad nada más de la magnitud original. Entonces, el efecto de multiplicar un vector es simplemente, ¿verdad? Simplemente hacer más grande a mi vector o más pequeño, dependiendo de cuánto valga lambda, ¿no? Lo hace más grande o lo hace más pequeño. Tercero, cuarto. Entonces, cuarto. Nada más algunas propiedades de la magnitud. La magnitud de cualquier vector. Profesor, ¿Qué pasó? disculpe que le interrumpa, ¿podría regresar un segundito nada más? Gracias. Ahí está. No sé si... Ahí está. Entonces, nada más algunas propiedades de la magnitud, porque luego de repente en los ejercicios llega a uno a tener que calcular la magnitud. Y bueno, hay ciertas propiedades que le pedimos a la longitud, ¿no? Para empezar, nadie le pondría... Ajá, ¿qué pasó? ¿Sí? No, que gracias. ¿No? Que gracias. Perfecto. Ok, Sí, perdón. sí, joven. Sí, no se preocupe. Entonces, en principio, pues una longitud no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, esto debe ser siempre mayor o igual a 0. Sí puede ser 0, ¿eh? La magnitud sí puede ser 0, pero nunca negativo. Y puede ser positivo, pero nunca negativo. La única forma de que sea 0, que eso me va a ayudar, es que el vector A sea el vector 0, ¿no? En este caso, como estamos trabajando en Rn, estamos pensando el vector 0, 0, 0, ¿no? Así, con todas las componentes ceros, ¿no? Entonces, ese es un sí, solo sí, ¿verdad? Es equivalente. Decir esto es decir que el vector A es el 0. Y decir que el vector A es igual al 0, entonces quiere decir que la magnitud también es 0. Entonces, cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Son sinónimos, ambos, ¿no? Ambas expresiones son sinónimas. Entonces, la magnitud nunca puede ser negativa, aunque haya una raíz cuadrada y uno dice, pues es que la raíz cuadrada tiene más menos. No, aquí la raíz cuadrada es siempre positiva. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser positiva. Esa es una. ¿Qué otra cosa? Si yo le calculo la magnitud de... Este es uno, ¿verdad? Este es otro caso. Si yo multiplico un vector A y luego le calculo su magnitud, ya lo hicimos. Aquí está abajo. Bueno, pues simplemente queda el valor absoluto de lo escalar por la magnitud del vector A. Entonces aquí es lo mismo. Esta operación siempre va a dar el valor absoluto del escalar por la magnitud de A. Algo que de repente sirve teóricamente, ¿verdad? En algunas demostraciones, cuando implican desigualdades y hay varias variables, a veces sirve una desigualdad que se hereda de cálculo 1. Y claro, esa desigualdad aparece en todos los espacios vectoriales que uno pueda definirles la magnitud de sus elementos, ¿no? En un espacio vectorial le llaman espacios vectoriales normados. O sea, si yo a un espacio vectorial le puedo asociar una magnitud a sus elementos, entonces digo que ese espacio vectorial es normado. Y la desigualdad que voy a poner, que le llaman la desigualdad del triángulo, jala para todos esos espacios vectoriales que están normados, ¿no?
uno podría decir, ¿y qué sentido tiene? ¿Cómo calculo entonces la magnitud, por ejemplo, de un espacio vectorial que son funciones? Bueno, pues ahí se define de otra manera, no usamos mucho la de Pitágoras, ¿verdad? La geometría de Euclides, ¿verdad? Básicamente la definimos en términos de integrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno define su manera de sacar magnitudes, ¿no? Y los que lleven química cuántica, ahí van a encontrar precisamente la definición de cómo, si se acuerdan, la función de onda, cuando resuelven algo cuánticamente, la función de onda le sacan el cuadrado. Bueno, ahí lo que están haciendo es básicamente esto, ¿no? Por algo están los cuadrados, básicamente, ¿no? Están sacando una magnitud. Pero si se acuerdan, integran la integral de menos infinito a infinito de la función de onda magnitud al cuadrado, ¿verdad? De x, por ejemplo. Entonces, eso implica que en ese espacio vectorial de funciones de onda, ese es un espacio con cierta norma, con cierta longitud de sus elementos, ¿verdad? Y tienen que definir cómo sacar las longitudes de cada uno de los elementos. Y entonces la siguiente desigualdad, que es básicamente para mi caso Rn, pero que funciona en otros espacios vectoriales normados, la magnitud de una suma de dos vectores siempre es menor o igual que la magnitud de A más la magnitud de B. Y es algo que les digo, se hereda de cálculo 1, pero que la van a encontrar en muchos espacios vectoriales, ¿no? Les digo, sobre todo los que llevan química cuántica, en la introducción, que es mecánica cuántica finalmente, van a ver otra vez las normas, ¿no? Les van a decir la norma de la función de onda, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, la magnitud de una suma siempre es menor o igual que la suma de las magnitudes. Nunca excede. Pueden ser iguales, sí pueden ser iguales, pero no necesariamente siempre. Entonces, pueden ser menor. Aquí, si se fijan, hago primero la suma y luego le saco su magnitud. Aquí le saco la magnitud a cada uno por separado y luego hago la suma. Bueno, pues ¿cómo se comparan? Pues esta de acá siempre es menor que esta suma o igual, pero nunca es mayor, ¿no? Entonces, lo único que está diciendo es básicamente que si yo tengo, digo, a manera de poquito geométricamente, ¿verdad? Así, ahí está. Entonces, de acá hacia acá, ¿verdad? Si este es A y este es B, ¿verdad? Entonces, este es A, este es B, y entonces el que completa la figura es A más B. Por paralelogramo o esta forma que le llaman también por triángulo, es lo mismo, ¿no? A más B es el que cierra la figura. Bueno, si ustedes hacen le calculan cuánto mide esta longitud, ¿verdad? La miden con una regla de aquí hasta acá, esta. ¿Cuánto mide? ¿Qué es esto? Ahora midan A, la longitud del vector A, midan la longitud de B y súmenlas. ¿Ok? Entonces con una regla, con cuidado, midan esta cantidad, este lado. Con una regla, midan este lado. Con la misma regla, midan este lado y sumen estas dos longitudes. Pues de acuerdo con la figura se ve directamente que esta suma, ¿verdad? De A más B va a ser siempre mayor que esta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es mayor, entonces siempre esta suma siempre va a ser mayor que esta. Y entonces, ¿por qué el igual? Porque hay casos en los cuales sí resultan ser iguales. Pongan dos vectores paralelos, este que sea A y el otro que esté encimado, que sea B, ¿sí? Y B es desde aquí hasta acá, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, primero va A y luego todo va a B. Aquí ponemos B, sí, mejor así. B, ¿verdad? Una continuación de la otra. Creo que esta no me sirvió mucho. Y es así. Primero A,
de aquí hasta acá, y luego B de aquí hasta acá. ¿Verdad? Entonces, la suma, y luego sacándole la magnitud, pues va desde aquí hasta acá. Toda, ¿no? Desde aquí hasta acá. Y entonces, si yo le calculo primero la magnitud de A, de aquí a acá, y luego la magnitud de B, y la sumo, pues al menos de la figura se ve que son exactamente las mismas, son igualititas. Para este caso. Pero si tengo otro caso, son mayores. Entonces, por eso pueden ser mayores o iguales. La suma siempre es mayor o igual que esta suma, ¿no? ¿Okay? Le llaman la desigualdad del triángulo. Igualdad del triángulo. Y a veces sirve, ¿no? Muchas veces sirve para algunas otras, su interés es básicamente más teórico que práctico, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Disculpen, la primera línea recta, lo que está encima como de la primera flechita es una B o un 0. No, arriba. Arriba es una B. Sí, ¿Sí? ¿Es lo que una pasa B? es que Ah, los puse con el mismo punto de inicio. Por eso ok, fue que dije, caray, ahí no me va a servir mucho, ¿no? Sí, sí, porque es una continuación del otro. Primero es A y luego continúa B. Entonces aquí me falló el dibujito, ¿no? Sí, yo lo puse desde aquí hasta acá que era B. Pero no, creo que sirve más a continuación. Ya. Primero es A, de aquí hasta ok. acá, y luego a continuación es B. Era B, Ah, B arriba. gracias. ¿Ok? Bueno, ok, entonces ahí va. Eso le llaman la desigualdad del triángulo. Aquí sí se ve evidente, en cálculo no se ve tan evidente, pero aquí se ve evidente por qué le llaman la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Básicamente es un triángulo lo que tenemos ahí, entonces por eso es una desigualdad y le llaman la desigualdad del triángulo. La magnitud de A más B es menor o igual que la suma de las magnitudes de A más magnitud de B. Ok, entonces tenemos eso. ¿Qué más podemos decir de Rn? Hay una operación por ahí, le llaman producto punto o producto escalar. Otra vez lo voy a referir a Rn, pero el producto punto o producto escalar se lo van a encontrar en otros contextos y le llaman producto interior, ¿no? Entonces, aquí yo le llamo producto punto, bueno, una definición, y es producto punto o escalar. Pero en otros espacios vectoriales también existen. Aquí nomás lo estoy refiriendo a Rn, pero en otros espacios vectoriales le llaman producto interior. Y por ahí se la van a encontrar en los libros de álgebra lineal, ¿no? Espacios vectoriales con producto interno o con producto interior, ¿no? Entonces, es una generalización de el producto punto o escalar. Entonces, considérense, sean dos vectores, A1, A2, AN, que pertenece a Rn, y B, B1, B2, hasta Bn, que pertenece también a Rn, ¿no? Ambos son de Rn. Entonces, definimos el producto punto, ¿verdad? Definimos el producto punto o escalar como, y lo voy a representar así, como A punto B, ¿no? De ahí su nombre, el producto punto, ¿no? Entonces, el producto punto lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a multiplicar componente a componente, A1, B1, ¿verdad? Esta por esta, más componente a componente, A2 por B2, multiplico los números y los sumo al anterior, al producto anterior, más, y así hasta terminar, AN por Bn. Eso me obliga a que sean del mismo tamaño los dos vectores, ¿verdad? No que tenga este más componentes y este menos, o viceversa. Deben de tener el mismo número de componentes. Y entonces, así lo defino, ¿ok? Por ejemplo,
Si ustedes tienen, vamos a ponerle, sí, observaciones, ¿no? La primera observación, pues es un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, el vector A, que sea el 2, menos 3, 4, y el vector B, que sea 7, menos 6, 2, ¿verdad? Así. Entonces, A punto B, ¿verdad? De acuerdo con la forma como lo puse acá, sería 2 por 7, más menos 3 por menos 6, más 4 por 2, así, ¿verdad? O sea que esto es 14, esto es más 18, y esto es más 8, ¿verdad? Que son 20, 12 es 4, bueno, 40, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, entonces A punto B, por lo tanto, A punto B es 40. Ahí está el producto punto. Entonces, así lo voy a definir. Segunda observación, si notan que ya perdí en cada uno de los vectores tenía 3 componentes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y cuando hago el producto punto se me reduce a un solo valor. De ahí el nombre también, segundo nombre que es escalar. Lo que me regresa es un escalar, es un número. Ya no me está regresando un vector en R3, estos son de R3, ya no, simplemente me está regresando un solo numerito. Estoy sumando, ¿verdad? Con todos los signos, claro está, menos por menos es más, ¿verdad? Todo. Hago la suma y obtengo un número, o sea, obtengo un escalar. Entonces, segunda observación, A punto B es un escalar. O sea, un número. Es un numerito. Tercero, algunas propiedades. Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿y ese escalar qué representa? ¿O nada Ah, más es así un número y ya? no, sí, podemos encontrarle pues una analogía geométrica, ¿no? Otra si quieren lo vemos, nada más déjenme poner algunas propiedades y otra vemos pues, una parte geométrica, ¿no? Sí, porque sí es bueno también, aparte del interés teórico que tiene el producto punto, porque les digo, se extiende hacia otros espacios vectoriales, se puede extender, ¿verdad? De nueva cuenta, los que lleven química cuántica van a escribir lo que le llaman combinaciones lineales, ¿verdad? Una función la van a escribir como combinación lineal de funciones de onda del átomo de hidrógeno y luego van a hacer productos puntos. Ahí no le van a llamar productos puntos, ahí le van a llamar producto interior. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué significado en ese espacio vectorial tiene, no? Pero sí, entonces regálame un minutito y ahorita vemos una parte geométrica, al menos de Rn, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A punto B más C, ¿verdad? A punto B más C, el producto punto se distribuye, ¿no? A punto B más A punto C. Entonces, se puede distribuir. 4, el 4, uno muy importante, que a lo mejor iba antes, pero bueno, ya ni modo, lo puse después. El producto punto es conmutativo. Digo, se ve, ¿no? Directamente, ¿no? Nada más van a quedar al revés. 5 por 2, que es lo mismo que 2 por 5, ¿no? Entonces, va a salir lo mismo. Entonces, no importa en qué orden yo lo haga, hay conmutatividad. Hay una conmutatividad. 5, algo que podemos también ver es lo siguiente, es ¿cómo se llama? ¿Qué les iba a decir? Se me fue el avión otra vez. Alzheimer. A punto B. Sí, ya me acordé. Si tienen que A sea igual a A1, A2, A3. Digo, puedo ponerle cualquier número de componentes, ¿no? No tiene que ser 3 nada más, pero bueno, nada más para hacerme referencia, ¿no? Y hago el producto punto con él mismo, no hay nada que me lo impida.
Entonces, A punto A es A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Si yo le calculo su magnitud de ese vector, dijimos que será la raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Es sumar cada componente al cuadrado y luego sacar la raíz cuadrada. Entonces, si yo elevo al cuadrado esa cantidad, me queda que la magnitud de A al cuadrado es A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 al cuadrado. Si yo comparo estas dos cantidades, son las mismas. Entonces, eso me dice que la magnitud de A al cuadrado es lo mismo que A punto A. Entonces, muchas veces es útil. La magnitud de un vector al cuadrado lo puedo representar en términos de productos puntos. A punto A. Entonces, la magnitud de A al cuadrado es A punto A. Ok, entonces, cualquier... Y eso funciona para cualquier vector, ¿eh? No tiene que ser nada más de R3, puede ser de R4, R5, R100, R200. ¿Cuántas componentes tenga? La magnitud, su magnitud de ese vector al cuadrado, de acuerdo a como yo lo definí, es A punto A. Ok, entonces otra cosa, el Maestro. 6, ¿qué pasó? ¿Le puedes regresar? Sí, eso. Ahí está. No sé si a esa altura, ¿sí está bien? Sí, está bien. Ok, sí, sienta. Entonces, va a ser una expresión muy útil. De repente, manejar magnitudes al cuadrado no es muy buena idea y entonces a veces algún tipo de identidad podemos encontrarla simplemente como considerando que la magnitud al cuadrado es simplemente A punto A. Y funciona para cualquier vector, ¿eh? No nada más para A. Funciona cualquier vector que tengamos, ¿no? Ok. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Sí, ya. Perfecto. Sí, señorita, gracias. Ok. Entonces, funciona para cualquiera, ¿eh? O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí A más B, por ejemplo, al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que ponerlo como A más B, producto punto como A más B, ¿verdad? Entonces, esta de aquí, aunque sea una suma de vectores al cuadrado, la magnitud es igual. La magnitud de A más B punto A más B, ¿no? Y luego esto de aquí, pues puedo ponerlo como A punto A, ¿verdad? A punto A más A punto B más B punto A más B punto B, ¿no? ¿Verdad? Y esto a su vez es igual a magnitud de A al cuadrado, como estos dos conmutan, más 2 veces A punto B, son lo mismo, ¿no? Este y este, más B punto magnitud de B al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una expresión como esta se puede usar esto, lo anterior, para expresarlo de otra manera, ¿no? 7, imagínense que tienen ustedes dos vectores, y que este sea A y que este sea B, ¿no? No se me olvida, ¿no? La interpretación del producto punto, ya voy a seguir. Entonces, imagínense que hay dos vectores A y B y que entre los dos vectores forman un ángulo θ. Entonces, con el transportador yo lo que hago es medir este ángulo, ¿no? Y si es un sistema de fuerzas, pues simplemente mido el ángulo entre las dos fuerzas. Por ejemplo, una masa, ¿no? Sostenida con dos hilos, pues con un transportador simplemente mido el ángulo que forman los hilos que están sosteniendo la masa, ¿no? Y con eso puedo determinar esto, ¿no? Y conozco las magnitudes por un dinamómetro, ¿verdad? Con los ángulos que forman, pongo mi sistema de referencia, puedo calcular las componentes de estos vectores y hacer todo, ¿no? En R2, en R3 o en lo que sea, ¿no? En principio manejamos R2 o R3, ¿no? Entonces, tengo eso. Hace ratito yo dije que este vector, a ver, déjenme dibujarlo acá.
este de acá era A menos B, ¿verdad? A menos B, ¿no? O sea, es una flecha que pega a las puntas, ¿no? Ok, y este es un triángulo, si se fijan. Si a mí no me dicen que estos son vectores, ¿sí? Si los quito así, para mí este es un triángulo donde hay un ángulo que mide teta entre dos lados. Los dos lados del triángulo, ¿verdad? Este de acá mide teta, ¿no? Entonces, por la ley de cosenos, que bueno, es de trigonometría, ¿no? No la voy a considerar más que fui a un libro de trigonometría y ahí viene, ¿no? Cualquier libro, ¿no? Y ahí viene la demostración y todo, ¿no? Le llaman así ley de cosenos. La ley de cosenos dice que lo que mide uno de los lados es igual al cuadrado de los otros menos dos veces lo que miden los otros lados por el coseno del ángulo que forman. Así dice, ¿no? Textualmente. Entonces, voy a ver cuánto mide este lado, que en este caso es A menos B. Lo que mide este lado es lo que mide este vector. Entonces, eso ya vimos que le vamos a poner así A menos B, ¿no? Entonces, lo que mide este lado de mi triángulo es lo que mide este vector, A menos B. Entonces, es el cuadrado. Es igual. De acuerdo con la ley de cosenos tomado del libro textualmente, es lo que miden los otros dos lados al cuadrado. Lo que mide A más lo que mide B. ¿Sí? Eso es un teorema de Pitágoras. Como no es un triángulo rectángulo en general, entonces la ley de cosenos le agrega un término más. Menos, dice que es 2 veces lo que miden los lados por el coseno, pero acá lo voy a poner de teta. Eso es lo que dice. Coseno de teta. Entonces es magnitud de A al cuadrado, magnitud de B al cuadrado, menos 2 veces lo que miden los dos lados conocidos por el coseno del ángulo que forman los lados conocidos. Entonces simplemente mido este lado, le saco una regla, mido cuánto es, mido este lado, lo sustituyo aquí, los elevo al cuadrado, menos 2 veces, multiplico lo que miden estos dos lados y lo multiplico por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, ley de cosenos, tomada literalmente de un libro. Si teta fuera 90 grados, coseno de 90 grados es 0. Y entonces, esto es un triángulo rectángulo. Si el ángulo teta fuera de 90 grados, y recupero el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley de los cosenos, ¿verdad? Entonces, eso, pues se ve bonito, está bien, ¿no? ¿Para qué me sirve? Bueno, por otro lado, la magnitud de A menos B al cuadrado, ¿verdad? Por otro lado, pues es simplemente la magnitud es A menos B, producto punto A menos B, ¿no? De acuerdo con lo que dije anteriormente. Entonces, esto es igual producto punto de A, punto A, que es magnitud de A al cuadrado, más por menos menos, A punto B, menos por más menos, B punto A, que esos dos son iguales, ¿no? A punto B y B punto A son lo mismo. Menos por menos es más, B punto B, pero B punto B es la magnitud de B al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de A menos B al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado menos, estos dos son iguales, A punto B y B punto A son lo mismo, entonces voy a escribir nada más uno, 2 A punto B más magnitud de B al cuadrado. Entonces, sorpresa, ¿no? Tengo dos cantidades que son exactamente iguales, ¿no? Este es de cálculo 2 y este es de trigonometría. Pero deben darme el mismo numerito, ¿no? No puede ser que me den diferentes, ¿verdad? Tienen que darme exactamente el mismo numerito. Entonces, si las igualo, magnitud de A al cuadrado más magnitud de B al cuadrado menos 2 veces magnitud de A, magnitud de B, coseno de teta tiene que ser exactamente igual a esto. La magnitud de A
al cuadrado menos 2 veces A punto B más la magnitud de B al cuadrado, ¿no? Simplificando, este con este se va, este con este se va y los menos se va, y entonces resulta ser que A punto B es simplemente magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo que forman A y B. No pierdan de vista, el ángulo teta es el ángulo que forman los dos vectores, las flechas. Teta es algo geométrico y es el ángulo que forman las dos flechas dadas por A y B. ¿Ok? Que luego hay una confusión ahí, que de repente no se ve claramente este ángulo quién es. Ese ángulo es el ángulo que forman las dos flechas que representan a A y a B. Y entonces, ahí está una manera de definir el producto punto, que creo que es la original, la forma de los físicos. Y supongo que también de los ingenieros, ¿no? Entonces, la definen de esta manera, A punto B, como la magnitud de coseno de teta, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo conozco el ángulo entre dos vectores y conozco sus magnitudes, puedo calcular su producto punto. Nada de que la primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda, y así, ¿no? Pero coinciden los dos números. Este número coincide con la definición que yo puse hace ratito. Creo que la historia va al revés. Primero hicieron esta, y luego la gente hizo los espacios vectoriales, y entonces ya nada más pegó las dos cosas, ¿no? Yo creo que físicamente ya existía el producto punto, ¿verdad? Así. Y entonces, habría que ver a los libros de historia, pero parece ser que esto fue lo primero. Y ya, pues yo supongo que los físicos y los ingenieros se fueron a los libros de matemáticas y iban a ver qué se les parecía, ¿no? Y ya nada más se empataron las cosas, ¿no? Pero bueno, esa es otra manera de definir un producto punto. La magnitud de A, magnitud de B, por coseno del ángulo que forman los dos vectores. Pero hay un caso interesante. Hay un caso interesante para esta fórmula. Esta fórmula es bien general. Es bien general, pero hay un caso en particular que resulta ser interesante. Entonces, no sé si vaya a pasar. Bueno, pueden decir, ¿no? Me regreso. Hay un caso interesante, ¿no? Entonces, a ver. Lo que acabamos de obtener es que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Entonces, si teta es igual a 90 grados, o en otras palabras, pi medios radianes, ¿verdad? Son 90 grados en radianes nada más. Pi medios radianes o 90 grados, coseno, entonces el coseno de teta, que es coseno de 90 grados, es 0. Y entonces, para este caso particular, A punto B es 0. Bueno, entonces, este caso es cuando A y B forman entre ellos un ángulo de 90 grados. O sea, aquí está B, aquí está A. Y forman un ángulo de 90 grados. Ahí decimos que los dos vectores son perpendiculares, por las razones que ya estamos viendo, son perpendiculares entre ellos, o también algunas gente pueden decir que son ortogonales. Entonces, A y B son ortogonales o perpendiculares si el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados, ¿no? Entonces, son ortogonales o perpendiculares, y eso significa que A punto B es igual con 0. Entonces, este va a ser nuestro caballito de batalla cuando nos pregunten en algún examen. Muestra que los siguientes vectores son ortogonales. Hacen ese producto punto. Si ese producto punto es 0, son ortogonales. No hay más. Claro, algunos libros ponen que A y B deben ser diferentes del vector 0. Dicen A y B diferentes del 0, entonces son ortogonales y bases. Como yo nunca he hecho esa reflexión,
Entonces, el vector 0 resulta ser ortogonal a cualquier vector, a cualquier otro, ¿no? Aunque un vector 0 para decirse cómo, ¿no? Si no tiene longitud, entonces ¿cómo? Pero bueno, si le quitamos esa restricción, podríamos decir que el vector 0 es ortogonal a cualquier vector que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera. Ok, el propio punto, ustedes siempre comparan dos vectores, A y B. Y entonces tienen el vector A y tienen el vector B por este lado. Así tienen esos dos vectores. Bueno, el producto punto, cuando yo hago el producto punto de A por B a punto B, lo que estoy viendo es qué tanto el vector A se parece al vector B. Eso es básicamente lo que me representa mi producto punto. ¿Qué tanto el A se parece al B? Si A y B son de 90 grados entre ellos, pues ni se parecen en nada, ¿no? O sea, simplemente son totalmente, cada uno va por su lado. Pero si el producto punto es diferente de 0, entonces como que estamos diciendo qué tanto del vector A está a lo largo de la dirección del vector B. Entonces es una manera de saber, teniendo dos vectores por separado, qué tanto o qué cantidad de un vector va en la dirección del otro vector, es con un producto punto. Si el producto punto me da 0, pues quiere decir que no hay nada, ¿no? Nada del primer vector sobre el segundo, ¿verdad? Es como cuando decimos la sombra que proyecta un vector sobre el otro, ¿no? Un poste, por ejemplo, en el piso. Está el poste y está el piso. Y entonces, si el sol está exactamente encima del poste, pues no proyecta nada. Entonces, no hay nada de la longitud del poste sobre el piso. Su sombra. Cuando hacemos el producto punto y sale diferente, se dice que hay una cierta sombra que está a lo largo del piso. Un poquito de la sombra del poste está a lo largo del piso. Si todo el vector, si el ángulo es de 0 grados, es como si el poste estuviera atravesado. Entonces, todo el vector A está sobre el piso, ¿no? O sea, está en la misma dirección, como que estamos fraccionando, ¿no? Al poste, y entonces qué tanto del poste se encuentra en la dirección del piso, la sombra, básicamente, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado si hablamos algo que le llaman la componente, ¿verdad? Quiero sacar la componente, por ejemplo, del vector B a lo largo del vector A, por ejemplo, ¿no? O sea, como que tanto de B está en la dirección del vector A. Entonces, aquí está el vector B, aquí está el vector A. Veamos. Este es un ángulo teta. Entonces tengo esto. Y entonces lo que me interesa saber es de este vector B, qué tanto está en la dirección del A. Entonces, como uno puede proyectar una sombra, ¿verdad? Trazar una sombra del vector B sobre el vector A. Entonces, esta sombra es este. Entonces, esa longitud es lo que se parece B a A, o qué tanto de la dirección de B, ¿verdad? De todo este vector B, qué tanta esa dirección está a la largo del vector A. Entonces, esas sombras las vamos a medir, pues simplemente pues podemos calcular un coseno, si te veamos, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso que escribió arriba? Es que puso con el vector abajo y luego el vector arriba. Pero sí, significa componente sería el componente del vector B a lo largo
del vector A. La componente de B a lo largo. La componente del vector B a lo largo del vector A. O sea, ¿qué tanto de B está en la dirección del vector A? O sea, aquí por ejemplo no está todo. El B se dirige hacia aquí arriba y el A se dirige hacia aquí abajo. Pero hay una parte de B que está sobre el vector A, que es esta, podríamos llamar esa sombra, la L. Entonces, esa es la que me interesa. Entonces, el producto está representando eso. Que tanto el vector está en la misma dirección del otro. Entonces, si yo quisiera sacar la longitud de L, que esto es básicamente la componente de la L, es la componente, así lo puedo abreviar, la componente de B a lo largo de A. Ahí. La componente de B a lo largo de A. Ese es L, o sea, la sombra. La sombra puede ser más pequeña, puede ser más grande, puede ser incluso usado. Si el vector B está sobre el vector A, pues es el vector B, la longitud del vector B. Entonces, el tamaño de la sombra me dice tanto de B está sobre el A. Si B está a 90 grados, la L es 0. Entonces, no hay nada a lo largo del vector A. En física, muchas veces, si esto lo denominamos como una caja que está siendo señalada del vector fuerza a lo largo del piso, le llaman, dice hay una componente de la fuerza que está a lo largo del piso, que es la que hace que se mueva la caja. Ok, entonces hay una cierta parte de la fuerza, no es todo, hay una cierta parte de la fuerza que jala la caja y que es la que hace que se la hace a lo largo del piso. Entonces, hablamos de la componente de la fuerza a lo largo del piso. Es esa es la L. Y lo que se llama la componente de B a lo largo del piso. Otra vez repito, si es 90 grados, la caja no se va a mover a lo largo del piso, no hay nada. Entonces me interesa saber eso, y eso lo voy a hacer como producto, porque el producto me dice que hay tantas un vector sobre el otro. Entonces, esta es la caja, pues por pura prueba, ya lo puedo calar, la L, pues es básicamente la magnitud de B, que es lo que me dice al lado, por el coseno de teta. Verán, la coseno de teta es categoría adyacente en tiempo hipotenusa. Categoría adyacente en tiempo hipotenusa. Y entonces, cuando le pego la Y, se me queda la mayoría de coseno de teta. El cateto opuesto, verán, el cateto hipotenusa por el coseno de teta. El cateto adyacente es L, entre hipotenusa, que es la magnitud de B, coseno de teta. Esa es la componente. Pero bueno, no se lo podemos hacer así. Algo que podemos hacer es multiplicar arriba y abajo por la magnitud de A. Si se fijan, no estoy haciendo otra cosa más multiplicar por 1, que significa lo que le pega la original. Pero la magnitud de esa data donde T será el rango formal del vector A y el vector B, lo que está arriba simplemente A punto B. Entre la magnitud de A. Entonces puedo ver la sombra simplemente con este producto junto. Eso es una magnitud, la magnitud del vector A. Ok. Entonces, definimos la definición. Se hace A y B. A y B en RRM. Entonces definimos la componente del vector A. No es el vector B
a lo largo del vector A, como y le voy a agregar un componente del vector B a lo largo de A. O sea, B esta sobre A, B esta sobre A. Entonces simplemente como A punto B entre la magnitud de A. Entonces con eso saco la componente de B a lo largo de A. Claro, si me están preguntando la componente de A a lo largo de B, entonces hay que cambiar de las cosas, ¿no? A punto B entre la magnitud de B. Ok. Si eso es aquí, ¿no? La componente de A sobre B, sobre B. La componente de B sobre A, sobre A. Entonces arriba siempre es el producto un punto. Ok. Otra división. La siguiente división es A. Diferente de 0 del vector 0 en R. Entonces definimos la normalización del vector A como algo así. Entonces, a ver. Simplemente voy a tomar el vector A y lo voy a multiplicar por este factor. Ok. Entonces, para normalizar un vector, simplemente sacamos su magnitud y hacemos la magnitud y multiplicamos este es escalar y este escalar entra a multiplicar cada componente del vector A. Ok. Entonces, pasó. ¿Qué dice ahí? Leímos la que la normalización. Ok. La normalización del vector A como algo así. Ok. Sí. Una observación. A ver, ¿qué pasa? Luego tú escribes la otra escribes una observación. Hay vectores cuya magnitud son 1. Ok. Entonces hay ciertos vectores de magnitud 1, por ejemplo, 1, bueno, por ejemplo, este 1, 0, 0. En el R3. Yo le calculo su magnitud. Este es la escala de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 1. Entonces, a este tipo de vectores, cuando la magnitud del vector A es 1, se les llama vectores unitarios. Vectores unitarios. Se le llama vectores unitarios. Y a veces la gente de los libros lo representan así, como A, y le ponen un círculo arriba. Entonces, en lugar de la flechita le ponen un círculo espejo para especificar que ese es un vector de magnitud 1. Obviamente no todos los vectores son de magnitud 1. Entonces, no todas van a ser de magnitud 1. Los que están ustedes de las mentales sale 1, le llaman así, vectores unitarios. Ok, entonces, por ejemplo, como este, yo tengo A más 2 menos 3, 1, por ejemplo. Ok. Ya está, gracias. Sí. Bueno, entonces, este de acá no es de magnitud 1, ¿verdad? Si yo le calculo su magnitud, son 4 más 9 más 1, ¿no? O sea, cada 4 al cuadrado, 4 más 9, 1,
14. Entonces, no es 1. Ese no es un vector unitario. Que los que no son unitarios generalmente siempre los pongo yo así, porque los que no son de magnitud 1. Pero si yo, por ejemplo, a ese vector lo multiplico por este factor, que es 1 entre 3 cuadrada de 14, y lo multiplico por el vector que es 2 menos 1, ¿verdad? Esta aquí me va a dar 2 entre 3 cuadrada de 14, menos 3 entre 3 cuadrada de 14, 1 entre 3 cuadrada de 14, ¿verdad? ¿Está? Ese es el nuevo vector. El 1 que se magnitud por el vector A. Si yo le calculo a este su magnitud, 2 entre 3 cuadrada de 14, ¿verdad? Menos 3 entre 3 cuadrada de 14, 1 entre 3 cuadrada de 14. Si yo le calculo su magnitud, le da aquí 3 cuadrada de 4 sobre 14, más 9 sobre 14, más 1 sobre 14. Que estos son 14 entre 14, y es vector de 1, que es 1. Entonces, cuando yo normalizo mi vector, lo vuelvo de magnitud 1. Entonces, normalizar un vector significa hacerlo de magnitud 1. Por lo tanto, normalizar un vector es hacerlo de magnitud 1. Vaya. Hay una disculpa. Me abandonaron, ¿verdad? Ven por ahí. Aquí estamos. Perfecto. Sí, una disculpa, pero bueno. Ok. ¿Qué pasa? Normalizar qué? Es hacerlo de magnitud 1. Ok. O sea, cuando me dicen normaliza el siguiente vector, significa que lo vuelvan de magnitud 1. Y la forma de volverlo de magnitud 1 es con esta operación multiplicar, sacar su magnitud 1 entre la magnitud, y eso multiplicar cada componente de mi vector A, ¿no? Entonces voy multiplicando por este factor. De este factor lo obtuve básicamente de la magnitud 1 entre la magnitud, ¿no? Entonces, Maestro, ¿qué pasa? una duda, ¿y siempre se va a poder normalizar cualquier vector? Si es diferente de 0, sí. Ok. Sí, en principio sí, porque tiene que ser diferente, porque si no aquí, si este es 0, ya no puede ser 1 entre 0, ¿no? O sea, el vector 0 no lo puedo normalizar. Pero si de ahí afuera todos se pueden, en principio, normalizar. Y es por esta vía. Simplemente calculo la magnitud, divido 1 entre la magnitud y multiplico por mi vector A. Esto me da un nuevo vector. Ese vector ya es unitario, ya es de magnitud 1. Es un vector unitario.
Otra observación, si se fijan, la diferencia entre el vector unitario y el vector original es este factor. Quiere decir que A y A unitario son paralelos. O sea, están sobre la misma línea. Las dos flechas, tanto esta como esta, están sobre la misma línea, ¿verdad? De la original, ¿no? Entonces, nada más que uno de ellos es de magnitud 1 y el otro es de magnitud la que tenga, ¿no? Pero este es de magnitud 1. Entonces, por eso lo estoy escribiendo de esa manera. Por eso son paralelos ambos. Gracias, maestro. Sí, señorita. Entonces, yo les puse la componente del vector, regresando a mi problema, la componente del vector B a lo largo del vector A, ¿no? O sea, la componente de B sobre de A. Y entonces esto de acá es básicamente igual a, es básicamente igual a punto B entre la magnitud de A. Así, ¿no? Si se fijan, es A entre la magnitud de A. Entonces este de acá básicamente es un vector unitario, ¿no? Entonces, también lo podemos representar como A unitario, producto punto B, básicamente. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que qué tanto de B está a lo largo de este vector unitario. O sea, qué tanto del vector B, de la flechita de B, está a lo largo del vector A. O sea, qué tanto de B se parece a este vector, ¿no? Entonces, se ve un poco más claramente ahí lo que significa el producto punto, ¿no? Entonces, como que es una comparación entre ambos vectores, ¿no? Es una especie de comparación, ¿no? ¿Qué tanto de B está sobre B del vector A? ¿Ok? Hay otra cantidad por ahí que le llaman la proyección. La proyección de B a lo largo de A. Así le llaman, la proyección de B a lo largo de A. Pues según la pluma no pintaba, pero bien que pintó. Bueno, la proyección de B a lo largo de A, ¿no? La voy a representar así, proyección de B a lo largo de A. Y esta simplemente es la componente de B a lo largo de A que se calcula, pues así, o así, ¿no? Si es unitario, por esa es lo que salga de aquí, lo voy a multiplicar por A entre la magnitud de A. O en otras palabras, le voy a dar la dirección, ¿verdad? La dirección del vector A unitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre componente y proyección? La proyección es un vector, mientras que la componente es un escalar. ¿Ok? Entonces, se calcula la proyección de B a lo largo de A, se calcula simplemente como la componente de B a lo largo de A por el vector A entre A, o sea, por el vector unitario en la dirección del vector, A. ¿Ok? Profe, ¿Qué pasó? ¿cuál era vector y cuál era escalar? Perdón. Ajá, ok. Si la componente de B a lo largo de A o de A a lo largo de B, ¿no? Todo depende de cuál estamos calculando. La componente de B a lo largo de A, este es un escalar. Es un escalar. ¿Ok? Va a salir un numerito. Cuando yo hago la proyección de B a lo largo de A, este es un vector. Es el vector. Y es un vector cuya dirección está a lo largo del vector A. O sea, está encima. Esta de acá está encima del vector A. Entonces, esa es la parte vectorial. Si yo le calculo la magnitud de la proyección de B a lo largo de A, si yo le calculo su magnitud, simplemente es la componente de B a lo largo de A. En valor absoluto, claro está. Lo voy a poner así, en valor absoluto. En valor absoluto, para que salga positiva, porque si no, esta de aquí es positiva. Entonces, para que salga positiva, es la componente de B a lo largo de A en valor absoluto. ¿Ok?
Sí, profe. Hagamos, Gracias. hagamos un ejercicio, digo, para que quede un poquito más claro. No sé, imagínense que tienen ejemplo, ¿no? Así, un ejemplito. Profesor, ¿podría regresar un segundito, por favor? Claro, claro, claro. A ver. Y una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de que tenga dos palitos verticales que tenga uno? Lo que pasa es que este es magnitud y este es Ok. valor absoluto. Valor Ok, absoluto ok. es la cantidad positiva. Cuando estamos en R1, esta y esta son las mismas, ¿sí? Las dobles líneas con la línea sencilla son la misma. La diferencia es cuando empieza a surgir, cuando estamos, por ejemplo, en R2 o en R3, que este de aquí es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumadas, mientras que esta nada más es una sola cantidad. Entonces este es un valor absoluto y este es magnitud, ¿no? En R1 son exactamente la mismita, ¿no? En R1. Oiga, profe, ¿qué dice en la base de la hoja? En la base de la hoja acá, la proyección de B, la proyección de B a lo largo de A. No sé si eso sea a lo que te referías. Proyección de B a lo largo de A y se calcula, Sí, se profe, simplifica gracias. así. PROY de A a lo largo de B a lo largo de A, ¿no? Entonces se calcula de esta manera. Hagamos un ejemplo, digo, para que se vea, y además ustedes lo ven y ya, creo que con esto mejor ubicamos, ¿no? Entonces, sigámoslo haciendo en R3, aunque funciona para cualquier dimensión, ¿eh? No tiene que ser R3, puede ser R4, R5, R100, lo que sea, pero puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, pero hagamos uno en particular. No sé, vamos inventando uno, ¿no? 2 menos 3, 2, ¿no? Por ejemplo, este A. Y B que sea igual a menos 5, 4, 3, ¿no? Arbitrarios. Me pude haber tomado uno en R4, ¿verdad? Entonces ya me faltaría una componente más. Y aquí también una componente más. O R5, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero bueno, por facilidad y por tomar uno, consíguense uno, 2 en R3. Entonces quiero calcular, primer punto, la componente de B a lo largo de A, ¿no? Entonces más me acuerdo. Es A punto B, como es a lo largo de A, o es sobre de A, tengo el B y es sobre de A, entonces esto debe ser entre la magnitud de A, ¿verdad? Entonces, a ver, la magnitud de A. La magnitud de A es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Es la magnitud. 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué? 25. Sí, ¿verdad? Son 4, 8, no. 2 por 2 son 4, no es cierto. 4 y 4, 8, 9, 17. 25. 17, 9, 10, 17. Sí, ¿verdad? Son 4 acá son 8. 8 más 9, 17. Ahí está. Entonces, magnitud de A es 17, es raíz cuadrada de 17. A punto B es 2 por menos 5, menos 10. Más menos 3 por 4, menos 12. Más 2 por 3 son 6. ¿No? Entonces son menos 16, ¿no? Menos 16. Ahí me van checando que haga bien las cuentas. Menos 16. Y entonces, la componente de B a lo largo de A es simplemente igual a punto B, que son menos 16 entre magnitud de A, que son raíz cuadrada de 17. O sea, que son menos 16 sobre raíz cuadrada de 17. ¿Verdad? Que algunas gentes a veces hasta lo escriben de esta manera, ¿no? Menos 16 raíz cuadrada de 17 sobre 17, ¿verdad? Multiplican arriba y abajo por la raíz cuadrada de 17. ¿No? Cualquiera de los dos para mí está bien, ¿no? Así o así, ¿no? Y a veces depende mucho, pues, del examen, ¿no? Porque de repente no han hablado de departamental para este semestre, pero bueno, si ven departamental, a veces los profesores como opciones ponen esta, ¿no? No ponen esta. Entonces, nada más es acordarse de que son lo mismo, ¿no?
Ok, ahí está la componente, ¿no? La componente de B a lo largo de A. Puedo también preguntarme la componente de A por a lo largo de B. Y ahí cambia un poquito, ¿no? Es A punto B entre la magnitud de B. Así, ¿verdad? Nótese la diferencia con la anterior, ¿eh? La anterior era la magnitud de A y aquí es la magnitud de B. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Depende de cuál me estén preguntando, si la de B a lo largo de A o la de A a lo largo de B. No es difícil acordarse porque como estamos sacando la componente de B sobre A, pues ya sabemos que va sobre A. Y aquí como estamos sacando la componente de A sobre B, entonces es sobre B. Acordarse de que no hemos definido división entre vectores, entonces siempre va sobre su magnitud, ¿no? Entonces, pero bueno, como los exámenes los vamos a hacer en casa, ya sea en el aula virtual o van a realizar tu tiempecito para hacerlo, bueno, pues ahí tienen su acordeón, ¿no? Entonces ya pueden ir y revisar. Si les pido, calculen la componente de A a lo largo de B, cuando van al apunte y ven cómo se calcula, ¿no? Entonces, magnitud de B, saco su magnitud, raíz cuadrada. Es menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Que ese es B. Menos 5, 4, 3. Entonces, menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Más 3. Que esto da 25 más 16 más 9. Entonces, estos son raíz cuadrada, 20, 2, 2, 4, 5, 50, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, 25 y 50, ahí está, ¿no? Entonces, la magnitud de B es raíz cuadrada de 50. Entonces, y A punto B ya lo habíamos calculado. A punto B nos quedó que era menos 16. El de arriba es el mismo, menos 16. Por lo tanto, la componente de A lo largo de B, pues es simplemente menos 16 sobre raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Ahí está. Que a su vez, les digo, le pueden poner así, ¿no? Menos 16 sobre 50. 50, claro, luego pueden reducir, ¿no? Son menos 8/25, ¿no? Por raíz cuadrada de 50, ¿no? Y el raíz cuadrada de 50 son 2 por 25, ¿verdad? Y esos son 5 raíz de 2, ¿verdad? O sea, también raíz cuadrada de 50, que a veces un poquito también hay que poderlo trabajar. 2 por 25 son 50. Por raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 25 es 5, entonces es 5 raíz cuadrada de 2, ¿no? También es otra manera, menos 8/25 por 5, o sea, menos 40/25, ¿ya? Entonces empieza a hacer las reducciones pertinentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, el chiste está en qué es esto, ¿verdad? Y entonces simplemente uno puede, pues ya reducir la expresión que queda, ¿no? ¿Ok? Pero esa es la componente de A a lo largo de B. Y nótese que hay diferencia, ¿verdad? La anterior era esta y esta es esta, ¿no? O sea, son diferentes. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Cómo están calculándolo, ¿no? Ok, ahora, si se fijan, ese ya es un número. Si hacen la cuenta en la calculadora, pues eso de ahí, déjenme, son 16 por raíz cuadrada de 50, 50 igual, y eso entre 50 igual, si no me equivoqué al hacer la cuenta, estos de aquí son menos 2.262 y sigue, ¿no? El otro es básicamente 16 entre raíz cuadrada de 17. Según esto es menos 3.88057 y así sigue, ¿no? Ahí está.
Entonces son diferentes, ¿no? Son diferentes los números. Por eso un número ya no es un vector, es un numerito, ¿no? Es un numerito. Entonces, hay que tener cuidado. Las componentes son básicamente cantidades escalares. Si uno le piden sacar la proyección de B a lo largo de A, pues es simplemente, ¿verdad? La proyección de B a lo largo de A es simplemente la componente de B a lo largo de A, que son menos 16 sobre 17 por la escuadra de 17, ¿verdad? Por A entre la magnitud de A. Así, ¿verdad? Entonces esto de acá, sustituyendo, sería menos 16 raíz cuadrada de 17 sobre 17, 1 entre A, la magnitud. La magnitud de A nos quedó que era raíz cuadrada de 17 por A, pero A era 2 menos 3, 2. ¿Ok? Y esto de acá es igual a menos 16 sobre 17 por 2 menos 3, 2. Que a su vez es igual a menos 32 sobre 17, 48 sobre 17 menos 32 sobre 17. Y esa sería la proyección. Esa sería la proyección de B a lo largo de A. Entonces, nótese la diferencia de la componente con la proyección. La proyección es un vector. La componente es un escalar. Es un numerito. ¿Ok? Profesor, ¿Qué pasó? entonces técnicamente sería el vector unitario multiplicado por la componente, ¿no? Exacto. Ajá, exactamente. Entonces vendría siendo así como el producto de un escalar por un vector. Ajá, exactamente. Exacto. Ah, Exacto. ok. Es el producto de un escalar por un vector. Entonces, la primera parte, la componente, lo único que me dice es qué tanto de un vector se parece al otro en esa dirección. Y ya luego nos encargamos de hacerlo vector, multiplicándolo en esa dirección. Entonces, sí, es el producto de un escalar por un vector, finalmente. ¿Ok? Y claro, ¿no? La proyección de A lo largo de B es simplemente la componente, como dijo su compañero, de A lo largo de B, que en este caso nos quedó esta, ¿no? Es por ese es el escalar, y la dirección que le vamos a dar es la de B, por B entre su magnitud. Y ya, entonces esto de acá vuelve a ser un vector. Entonces la proyección es un vector y la componente es un escalar. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ese es el producto punto, ¿no? Y claro, ¿no? Clásicamente en física, pues muchas cosas se modelan con productos puntos, ¿verdad? Y dentro de esas cosas, una es muy importante, el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero cuando vemos que la fuerza y el desplazamiento son vectores, lo que queremos es ver a lo largo del desplazamiento cuánta fuerza estoy ocupando, ¿verdad? Entonces, si uno dice, tengo un bloque acá, ¿verdad? Bloquecito de masa M, y lo quiero desplazar hacia acá, pero hay una fuerza que está jalando hacia acá, y con esa fuerza lo voy a desplazar. Pues me interesa no toda la fuerza, me interesa nada más la fuerza que esté a lo largo del desplazamiento. O sea, ¿qué tanto de esta fuerza estoy ocupando para mover este bloque hacia la derecha? ¿Sí? ¿Qué tanto de esta fuerza ocupo para mover a este bloque? Eso me dice que es un producto punto, porque el producto punto me mide qué tanto de ese vector está a lo largo de este otro vector.
Entonces, el trabajo, ¿verdad? El work, básicamente es F punto el desplazamiento. Y los dos son vectores, ¿no? Y O sea, es ¿qué por tan? el coseno del ángulo, ¿no? Que forma la fuerza. Exactamente, este es teta, y entonces ya sabemos que esta es fuerza por distancia por el coseno de teta, que no es otra cosa más que el producto punto con cantidades geométricas, ¿verdad? Ya no son vectores, estas de aquí ya son escalares, son las magnitudes, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, es un producto punto. Y aquí la parte que estoy utilizando es F por coseno de teta. F coseno de teta es la parte de la fuerza que está a lo largo del desplazamiento. O sea, no toda la fuerza la estoy ocupando para moverlo a la derecha sobre el desplazamiento, sino nada más una partecita. Eso me dice que es un producto punto para calcular eso, ¿no? Y claro, en otros contextos, en otros espacios vectoriales, también, ¿no? Hago referencia a química cuántica porque, bueno, ahí es donde se ve básicamente más, pero obviamente en otros contextos también se puede, ¿no? Nuestras combinaciones lineales y ver qué tanto de mi átomo se parece a mi átomo de hidrógeno, ¿no? Cuando hablamos de qué átomos hidrogenoides, así como que qué tanto se parece, pues hay un producto punto ahí involucrado, pero es un espacio vectorial de funciones. No es un espacio vectorial de Rn, sino son funciones. Entonces habrá que definir el producto punto en funciones. Y hay una forma de definirlo, ¿no? Entonces ya con eso uno puede más o menos tantear qué tanto mi átomo es un hidrogenoide, ¿no? Qué tanto se le parece, ¿no? Entonces siguen siendo productos puntos, pero en los contextos de esos espacios vectoriales. Claro, ¿no? A veces yo también peco de hablador, ¿no? O sea, si alguien me dice, a ver, hazlo, pues sí, obviamente tiene su bemol. Digo, los que hacen cuántica, pues es obvio que por eso son, pues, doctos, ¿no? Doctos en esas materias, ¿no? Porque tampoco es así de, sí, mira, conociendo esto no puede hacer esto, pues. Pero es parte, ¿no? Entonces, la notación, la nomenclatura, las definiciones, todas son las mismas, ¿no? Nada más que es ahora ajustarlas a ese contexto, a ese nuevo espacio vectorial, ¿no? ¿Ok? Entonces, me hace falta nada más ver otra operación. Con esto es producto punto, con eso termino producto punto. Me hace falta ver una operación nada más que es el producto cruz. Entonces, ese mañana lo vemos. Y ya con eso terminaremos en principio espacios vectoriales. Al menos lo que yo necesito, ¿no? Para que fue mucho, ¿no? Algunas cosas, es como cuando van ustedes a un restaurante, ¿verdad? En un restaurante siempre deben de haber lo mismo, sopa, arroz, ¿verdad? Pero de repente ofrecen algo diferente, entonces dicen, bueno, eso es propio de ese restaurante, ¿no? Lo que ustedes conocen, por ejemplo, les digo, estoy pensando en una comida clásica, ¿no? De mexicana. Lo otro, pues, es propio del restaurante, ¿no? Pero se los ofrece precisamente, a lo mejor no lo van a comer, pero pues hay que conocerlo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Yo voy a utilizar algunas cosas de los espacios vectoriales, pero otras cosas debemos de conocerlas, ¿no? Otras cosas. Y a lo mejor no todo lo voy a utilizar, pero eso es propio del curso, ¿no? O sea, son cosas que hay que conocer, ¿no? Hay que ver, ¿no? Entonces, mañana nos vemos y empezamos a ver producto cruz o producto vectorial, que es el último, ¿no? Ok, entonces si no hay dudas, ahí la dejo. Nos vemos mañana. Nada más tengo una dudita, profe. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo estaba representado el vector de proyección de A respecto a B? En proyección, sí, sacas la componente de A a lo largo de B, que ya está acá, que es que menos 16 entre raíz cuadrada de 50, y este de acá, que sea que menos 16 sobre raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Digo, no lo hice la reducción, ¿no? El vector 1 entre su magnitud, la magnitud, 1 entre la magnitud de B, la magnitud de B es raíz cuadrada de 50, por el vector B, y el vector B en este caso era el vector menos 5, 4 y 3. Menos 5, 4 y 3.
sea que esto de acá es igual a menos 16 sobre 50 por menos 5, 4, 3. Entonces nada más multiplicamos cada componente por menos 16/50. Menos 16/50 por menos 5, coma, menos 16/50 por 4, coma, menos 16/50 por 3. Y esa sería la proyección de A a lo largo de B. Ah, ok, ya. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, de todas maneras, échenle una ojeada de aquí a mañana. Si hay alguna duda, la vemos, ¿verdad? No significa que ya, si hoy no preguntan, ya mañana no pueden preguntar, no. Pueden seguir preguntando mañana si hay alguna duda, ¿no? Y yo creo que van a ser un poquito más las dudas cuando les deje la primera tarea, ¿no? Cuando hagamos la primera tarea, quizás ahí, pues, van a empezar ustedes a practicar y van a empezar a ver. Pero bueno, mientras, pues la dejamos a nivel ahora sí que de cuaderno, ¿no? Y mañana terminamos producto cruz y les dejo su tarea para que empiecen a practicar. Ah, profesor, ¿Qué pasó? disculpe, no había escuchado si lo mencionó o no. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace poquito, lo de sacarlo de los vectores. Bueno, lo de esas fracciones en vectores, pero con el otro, con ese último que puso ahí, el de menos 16 entre raíz de 50 y eso. Ajá. ¿Qué pasó con ese? Que tenemos igual que sacar su vector, o sea, haciendo todas las operaciones, obligatoriamente o no. Sí, ¿no? A ver, finalmente esta parte de acá es la componente. Ok. Y este de acá es un entre la magnitud y este de acá es el vector B. Sí, ya una vez que uno realiza las cuentitas, uno puede simplificar pues esta expresión, ¿no? Que finalmente a mí me quedó que era esta. Menos 16/50, menos 5,4,3. Entonces sí, multiplicar y tratar de simplificar. Simplificar la expresión que queda. Pero Ok. es eso, básicamente. Es eso. Entonces, Ok. simplifica uno la expresión. Por aquello de que si es opción múltiple el examen, pues de repente no viene a la mejor. Viene una simplificada, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso no hay ningún problema, ¿no? Es aritmética finalmente. Una calculadora y creo que con eso uno puede simplificar la expresión, ¿no? Ok. Oiga, profe, y ya por último, pasó? usted nos va a dar el código, ¿no? Para unirnos a la clase de aula virtual. Sí. Sí, yo les digo la dirección, todo eso, y nos va a servir a todos para que todos puedan ya ingresar al aula virtual. Una vez que ya todos hayan ingresado, si ahí hacemos el examen, ya no les va a costar tanto trabajo. Entonces, como que la tarea nos va a dar esa oportunidad de familiarizarnos, ¿no? Y de que quede todo bien, ¿no? Para que ya el examen ya puedan entrar, pues, más tranquilamente, ¿no? Pero sí, yo les digo. ¿Ok? Profe, gracias. Gracias, Sale, profe. sale. Cuídense mucho. Descansan, jóvenes. Muchas gracias, profe. A Hasta luego. ustedes. Gracias, hasta Gracias, luego. profesor. No, sí.